Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en esta hermosa y bendecida noche de este hermoso día martes, en la cual podemos decirle al Señor gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por un nuevo día de vida sobre la faz de la tierra. También tenemos mucho que agradecerle al Señor en este día, en este momento. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo misericordia y clemencia de Dios para que esto vaya bajando, para que esto vaya menguando el asunto de la enfermedad, de los contagios. Gracias a Dios hoy bajó a la mitad el número de contagiados y gracias a Dios porque eso es bueno. Así de que tenemos que seguir en la batalla, seguir orando, seguirle pidiendo al Señor. Yo creo que en lugar de predicar o hablar o decir tonterías por medio de las redes o qué sé yo creo que lo mejor es pedirle a Dios y Dios sabrá respondernos. Hoy vamos a ver una palabra, un mensaje maravilloso en el cual yo creo que vamos a aprender a ver de qué manera tiene que vivir el hombre para que Dios le responda, para que Dios sea su redentor, para que Dios sea su salvador, para que Dios sea definitivamente, como dice la palabra en hebreo, Goel, que sea ese Dios que rescata, ese Dios que lo ha obtenido todo para otros como nosotros. Eso que significa redentor. Y lo que prácticamente usted y yo sabemos en el griego, que la palabra redentor es el que redime, el que rescata, el que libra. Yo creo que lo que podemos hacer es seguir orando. Así de que recuerde que el compromiso suyo como iglesia es orar y pedirle al Señor, cubrir a las familias con su sangre preciosa, orar para que Dios guarde al esposo, la esposa, el hijo, la hija, el familiar que va al trabajo, a la empresa, y seguir orando por la humanidad, seguir orando por los países del mundo y por nuestro país. Y bueno, gracias a Dios. Hoy quiero abrir mi Biblia juntamente con usted allá en Job, capítulo 19, versículo 25. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendita sea la gloria de Dios. Job sabía que le había servido a Dios fielmente. Qué bueno, porque eso lo podemos ver allá en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y vea lo que dice, oigamos lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 2 narra que en cierto día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová Dios, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, le preguntó:
¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Ahora, oiga esto. Varón perfecto. Oiga, varón perfecto. Y sigue diciendo, y recto. Oiga eso. Llevamos 2. Temeroso de Dios. Gloria a Dios. Vea las cualidades. Temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Y que todavía retiene su integridad. Glorificado sea Dios. Yo creo que la iglesia, si la iglesia, el hombre y la mujer no ha aprendido de Job, yo creo que hoy es el día en que la iglesia tiene que aprenderlo. Porque la iglesia necesitamos triunfos, necesitamos victorias. Y los triunfos y las victorias las vamos a lograr a través de las respuestas divinas de nuestro Dios poderoso. Por eso es interesante que veamos las cualidades de Job. 5 cualidades importantes. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal y con una integridad permanente, con una integridad pasada y presente. Glorificado sea Dios. Bueno, él sabía que había servido fielmente a Dios. A él le hirieron sentimientos, lo acusaron falsamente, pero él se mantuvo con esas 5 cualidades en su vida. Ahora, decirlo es fácil y práctico en nuestro idioma, en nuestro castellano. Cualquiera lo puede expresar. Cualquiera lo puede decir. Yo sé que mi Redentor vive. Pero yo creo que si la iglesia quiere ver la gloria de Dios, como la vio Job, si la iglesia quiere ver el poder de Dios, tiene que tener cualidades. La iglesia se ha olvidado de cualidades en su vida. No solamente podemos tener cualidades de cantar, no solamente podemos tener cualidades de una y de otra manera, sino saber las cualidades que deben de existir en nuestra vida para que seamos una iglesia que vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque no podemos decir que somos una iglesia triunfante, que somos una iglesia victoriosa, cuando hemos perdido las respuestas divinas de Dios, cuando hemos perdido de ver lo sobrenatural de Dios.
Ahora bien, debemos de saber entender que qué respuesta la de Job ante una desgracia que estaba viviendo. Llámele usted prueba, llámele lucha, llámele dificultad, pero era una desgracia. Y que esto que hoy miramos, leemos y escuchamos de Job sea algo relevante para la iglesia, sea algo relevante para la vida de él o de ella. Y que esto relevante venga a ser el caminar de la iglesia para con Dios. El caminar siendo perfectos. Podría decir usted, pero no podemos ser perfectos. Pero recuerde que vamos tras de una perfección y recuerde que Jesús catalogó esa palabra, que si usted va tras de la perfección, que si la iglesia se esmera, si la iglesia lucha, si la iglesia se esfuerza por ir detrás de la perfección, el Señor lo cataloga como una perfección a su vida, porque Jesús lo dijo. Y la palabra del Señor lo dice. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ser rectos delante de Dios. No son palabras desconocidas. No son palabras que usted como iglesia ignora su significado. Recto, ya usted sabe que es la palabra recto, que no tiene ninguna comba, no tiene ninguna torcedura, no tiene ninguna curva, no tiene ninguna imperfección. Es recto. Temeroso de Dios. Apartado del mal, y que la integridad que tuvo el año pasado, 2019, la mantenga en el 2020 y la siga manteniendo por todos los días de su vida. Esta relevancia sea para la vida de la iglesia, y que su caminar para con Dios sea con esas cualidades que tuvo Job. Y Dios mismo se lo dijo a Satanás. Viene de rodear la tierra, de caminar por ella. ¿No has visto a un hombre que se llama Job? ¿No has visto a un siervo mío, a un servidor mío que se llama Job? Varón perfecto, varón recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal y con una integridad presente. Satanás le dijo, sí, lo he visto, pero es por los bienes que tiene, por todo lo que tú le has dado. Y hermano y hermana, lo que miró Job fue a Dios. Lo miró como su vindicador, o como aquel personaje o aquel Dios que podía quitar el agravio que estaba padeciendo Job, o que podía quitar el problema, la lucha, la dificultad, podía quitar la prueba. Eso fue lo que Job entendió
a través de su cualidad como hombre de Dios. Usted sabe que la situación de Job fue tremenda. Aunque Job perdió a sus hijos, su riqueza, su salud, pero todavía tenía vida. Y no una vida imperfecta, no una vida torcida, no una vida sin temor de Dios, no una vida mezclada en el mal, no una vida sin integridad. Y con esas cualidades que Job mantuvo en su vida, todavía podía decir: yo sé que mi Redentor vive. Bendecido sea el nombre del Señor. Nunca perdió el valor de su vida. Nunca perdió el valor de ser un siervo de Dios, de ser un servidor, un adorador, un glorificador, de ser un honrador, uno que honraba, uno que respetaba, uno que glorificaba. Esos eran los valores cristianos, llamémosle así. Los valores morales, los valores personales, los valores éticos de la vida de Job. Nunca perdió el valor de su vida. Nunca se sintió con miedo. No se amedrentó. Nunca perdió el valor del cual yo le estoy explicando. Pero eso lo va a lograr la iglesia, lo logró Job, y lo va a lograr la iglesia yendo tras de la perfección, siendo una iglesia perfecta delante de Dios, siendo una iglesia recta, siendo una iglesia temerosa de Dios, una iglesia apartada del mal, una iglesia con integridad. Que dentro de la iglesia de las congregaciones y dentro de la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra por todo el mundo, se han perdido estas cualidades que hicieron triunfante y victorioso a Job. No importa la medida de la circunstancia, no importa el grado de la circunstancia que Job pasó. Yo creo que una medida de 100 o un número de 100 en la circunstancia difícil que pasó Job, yo creo que es un número muy pequeño. Yo creo que podríamos enumerar un número más grande, quizás un 1000. Pero no importa el grado de circunstancia. No importa la medida de circunstancia. No importa si es una, si son dos, si son tres, si es una docena, si es una decena, si es una centena, o es un millar. No importa el número. Para ver Job, lo sobrenatural de Dios, y lo vio en todo el sentido de la palabra. Lo vio en lo espiritual, en lo moral, en lo material, en lo económico, en lo familiar. Usted no me dejará mentir como iglesia. Vio lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué la iglesia
ha perdido de ver lo sobrenatural de Dios. Porque no ha querido ser la iglesia, el hombre y la mujer, con las cualidades que lo hacen victorioso y triunfante. Hoy estamos viendo una iglesia imperfecta, no la iglesia que Jesús redimió, que Jesús rescató, que Jesús purificó, que Jesús santificó. Estamos viendo una iglesia imperfecta porque la iglesia, en lugar de mirar a Dios como lo hizo Job, se ha dedicado a ver imperfecciones del mundo. Imperfecciones de X o Y personas. Estamos viendo una iglesia sin rectitud, con combas en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida cristiana, con curvas. Y Dios no estableció una iglesia incorrecta. Dios llamó a personas imperfectas, llamó a personas que no eran rectas, llamó a personas que no eran temerosas de Dios, llamó a personas que estaban mezcladas en el mal, que vivían en el mal, llamó a personas sin integridad para luego hacer lo opuesto a todo ello, para hacer de la iglesia, del hombre y de la mujer, un hombre y una mujer con perfección, con rectitud, temerosa de Dios, apartada del mal y con una integridad en su vida. Porque Dios, su propósito fue y su propósito seguirá siendo que con esas cualidades su iglesia o en su iglesia se manifieste lo sobrenatural de Él. Para que de esa manera la iglesia sea una iglesia de triunfo, de victoria. Pero estamos viendo una iglesia de calamidad, peor que el coronavirus. Y no estoy hablando del coronavirus. Estamos viendo una iglesia enfermiza. Porque la iglesia imperfecta es una iglesia enfermiza. Porque la iglesia que no tiene la cualidad de la rectitud es una iglesia enferma. Una iglesia que no sea temerosa de Dios es una iglesia enferma. Una iglesia que vive en el mal y que no tiene integridad es una iglesia enferma. Una iglesia en calamidad. Y muchos que viven de esa manera han tratado de imitar o de hacer lo que hizo Job en referir, oiga, esa palabra, esa frase, y quizá lo han expresado y lo han dicho: yo sé que mi Redentor vive, pero ahí se ha quedado. No han visto, no han podido ver la manifestación de lo sobrenatural de Dios en todo el sentido de la palabra. Estamos viendo una iglesia en calamidad espiritual, una iglesia que no quiere ir a cultos,
Una iglesia que no quiere orar. Una iglesia que no quiere cantar. Una iglesia que no quiere dedicarle tiempo a Dios. Estamos viendo una iglesia que no quiere esforzarse por buscar a Dios. Estamos viendo a una iglesia como mecánica. Y esto no es asunto mecánico, esto es asunto espiritual. Esto es el asunto de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es asunto mecánico. Esto es asunto de sobrenatural, de la gloria de Dios. Ahora bien, estamos viendo una iglesia en calamidad material, física. No tiene fuerza para honrar a Dios. No tiene ánimo para levantarse del cansancio, para levantarse de la silla, para levantarse de donde llegó del trabajo, de la venta y reposó un momento y no tiene ánimo de levantarse e irse a la casa de Dios. No tiene ánimo, no tiene aliento de levantarse y doblar sus rodillas en casa. No tiene ánimo, no tiene aliento, no tiene fuerza de abrir sus labios y dedicarle un canto al Dios de los cielos, un canto de adoración, una alabanza de honra, de gloria, un cántico de avivamiento. No lo tiene. Estamos viendo una iglesia en decadencia, una iglesia en calamidad económica. La iglesia dice no tengo, la iglesia dice no puedo, por eso no ofrendo, por eso no diezmo, por eso no ayudo a la obra de la construcción. Por eso no ayudo en las campañas, por eso no ayudo al programa que se lleva en la iglesia de niños, por eso no ayudo, aleluya, en todo el sentido de la palabra de lo que se requieren gastos económicos para la obra del Señor. Una iglesia en calamidad, una iglesia que ha caído en la desgracia, como cayó Job. La iglesia lo único que puede decir es no tengo, no puedo, estoy cansado, estoy desanimado, ya no tengo fuerzas, ya no tengo aliento, la lucha me está consumiendo, la prueba me está consumiendo, me ha menguado. Mientras que, hermano, estamos viendo a un mundo sin Dios, sin esperanza. A un mundo que no tiene al Redentor que usted tiene como iglesia. A un mundo que no tienen a ese Dios glorioso que tuvo Job. Y que lo tiene usted. Es a usted al que Dios llamó como iglesia. Y estamos viendo a un mundo movilizarse de una mejor manera que la iglesia de Dios. Estamos viendo a un mundo actuar de una mejor manera, con una mejor acción que la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Estamos viendo a un mundo que no está diciendo no tengo, no puedo. Al mundo le dice al compañero, le dice X o Y persona, haga esto y lo hace. Se dicen entre amigos, vamos y van. Se dicen entre amigos, vengamos y vienen. Se dicen entre amigos, hagámoslo y lo hacen. A un mundo sin Dios, sin esperanza, que está mostrando que no hay calamidad,
Y perdóneme por lo que voy a decir, y aún por esta red social que muchos lo van a oír, lo van a ver y van a escuchar la expresión, pero es la realidad de la vida, de lo que se está viviendo. Yo he visto, oiga, en las tiendas, donde el mundo va y compran litros de cerveza por 4, por 6, por 8 en el momento que estamos viviendo. Oiga el mundo. Y lo estoy diciendo para que usted se dé cuenta, si usted no lo ha observado, no lo ha visto en las tiendas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Soy testigo presencial. Y ellos dicen, no hay. Y se la pasan todo el día, oiga, van y compran 4, compran 6, regresan y llevan la mochila y ahí les echan, oiga, los envases con esa bebida alcohólica. ¿Cuánto están gastando? Estamos viendo un mundo con una mejor acción. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Usted cree que el mundo tiene a un mejor Dios que la iglesia? El problema que estamos viendo, que hay una mejor actuación, una mejor acción del mundo sin Dios, sin esperanza, porque ellos se han armado de valor, le sirven a quien le sirven, aleluya, y se han entregado en cuerpo, alma y espíritu, y no les importa nada. Ellos le han creído al Dios de ellos. El problema de la iglesia ha sido la imperfección. Ha sido esa curva en su vida espiritual, esa comba en su vida espiritual. El problema de la iglesia ha sido que ha perdido el temor de Dios. Cuántos chismes, cuántas contiendas, cuántos falsos, cuánta cosa la iglesia metida viviendo en el mal, odiándose uno con otro, criticándose uno con otro, hablando mal el uno del otro. No estamos generalizando, pero la mayor parte de la iglesia está viviendo esta calamidad. Una iglesia que hace 2 años fueron íntegros en la vida pasada y en la vida presente, pero que hace 2 años se terminó todo. Solo estamos viendo en caballeros, damas, jóvenes, señoritas, ancianos y ancianas. Y no tenemos por qué escudar edades. No tenemos por qué defender edades. Porque lo que sufre el de 15 años, lo sufro yo también de 50 o más años. El enemigo no está buscando edades. El enemigo no está buscando colores, tamaños, ni razas, ni extractos sociales. El enemigo está buscando a una iglesia. Y ha buscado a una iglesia. La iglesia ha sido el blanco de Satanás para atacarla. Y no importando la edad, a él no le importa la edad, no le importa su color, ni su tamaño, ni su raza, ni nada. A él lo que le importa es que usted ha sido y fue llamado para ser parte de la iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. Y ahora el diablo se está riendo. Ahora el diablo se está gozando. Vemos gente ayunando, gente orando, gente cantando. Vemos gente levantando manos. Vemos gente, oiga, actuando de esa manera. Pero gente imperfecta. Gente
sin rectitud, gente sin temor de Dios, gente metida, mezclada en el mal. El vendedor cristiano odia a su compañero vendedor del mercado, lo lleva mal, le tiene envidia, ha perdido la integridad. Y aunque dedica alabanza, oración, adoración, exaltación, pero no hay respuesta. Porque estas cualidades han venido a ser la causa por la que usted, la iglesia, no ha podido ver manifestada la gloria divina de Dios, porque estas cualidades se han perdido en la vida de la iglesia. El joven anda agarrando novias como agarrar calcetines del ropero. Y el ropero tiene calcetines negros, blancos, rayados del Barcelona, tiene del Real, tiene del Municipal, tiene de los Cremas, tiene de la Aurora, tiene de los luchadores, tiene de los boxeadores, de toda clase de calcetines tienen el ropero. Y se pone calcetines a como le da la gana. Y así andan los jóvenes en las iglesias, agarrando una y otra y otra y otra novia y otra novia. Y así andan las muchachas también, agarrando uno y otro y otro y otro novio. Y eso no es agradable a Dios. Y cada novio y cada novia ofenden a Dios. En lugar de ser íntegros, perfectos, rectos, apartados del mal, apartados del mundo, que el mundo haga lo que quiera. Pero usted, yo, como iglesia, como hijos de Dios, debemos de mantener estas cualidades que son de beneficio y de bendición para nuestra vida. Se le ha perdido el respeto a Dios. Se le ha perdido el respeto a la doctrina de Dios. Se le ha perdido el respeto a la palabra de Dios. Se le ha perdido el respeto al Dios de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a proseguir? Hoy es el tiempo, iglesia. Estamos en el momento oportuno. Estamos en el momento de gracia, que hay que aprovecharlo. No hay que dejarlo para mañana. Hay que tomar una iniciativa. Tenemos que accionar. ¿Es fácil? No es fácil. Pero si la iglesia se apodera de estas cualidades que le dieron el triunfo a Job, iglesia, no hubieran quejas, lamentos dentro del pueblo de Dios. No hubieran manos caídas. No. Solo hubieran manos levantando bandera de victoria. Hubieran manos de la iglesia levantando banderas de triunfo. Banderas de gloria. Aleluya. Porque Dios llamó a una iglesia para ser triunfante. Alabado sea Dios. Nunca perdió el valor. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. El valor cristiano. El valor moral. El valor ético. El valor personal.
ha perdido el valor de esos principios cristianos, de esos principios como iglesia. Y los han perdido por ser la iglesia que ellos quieren ser, no ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y han perdido esas cualidades por la negligencia de la vida de la iglesia. Job en ningún momento actuó con negligencia. Iglesia, queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver lo sobrenatural de Dios. Dios no se cambia, Dios no se muda, Dios no se cansa, Dios no se envejece. Leía yo por ahí la portada de un libro de una escritora, que quizás en su debido momento lo voy a predicar. Y el título del libro dice: Jesucristo murió de viejo. Dios reprenda al diablo. Él no se cansa, Él no se muda, Él no envejece, dice la palabra del Señor. La palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, para siempre y por todos los siglos de los siglos. Él fue el Dios de Adán y de Eva, el Dios de Noé, el Dios de los jueces, el Dios de los patriarcas. Él fue el Dios de Elías, el de Isaías, de Jeremías, el Dios de todo aquel momento que usted quiera mencionar, y Él sigue siendo el Dios nuestro. Él es el mismo. No ha habido cambios en Él. Él no es una estación. En Él no hay estaciones. Él no cambia. Iglesia, queremos ver lo sobrenatural de Dios. Hay que recuperar las cualidades de la perfección, de la rectitud, del temor de Dios, de vivir en el bien de Dios y ser íntegros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Como nunca perdió el valor, supo defender lo que él sabía, supo defender lo que era correcto. Él sabía hacer y ser lo correcto, por eso fue un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre apartado del mal, un hombre con integridad. Y a cada momento lo estoy mencionando porque va dentro del tema y dentro de la predicación. Él sabía lo que era correcto. Él sabía que viviendo de esa manera, en última instancia, Dios lo iba a justificar. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Después de decirlo, fue justificado. Usted sabe que Job fue un hombre muy rico, ¿verdad que sí lo sabe? Eso lo dice Job capítulo 1, versículo 3. Era un hombre muy rico. Oiga lo que tenía. Tenía 500 yuntas de bueyes. En ese entonces, en ese momento, una persona con 2 yuntas de bueyes, se dice que ya era muy respetable. Y ahora imagínese Job, 500 yuntas de bueyes.
500 burras o asnos o asnas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos y numerosos hombres o personas que le trabajaban. Tenía muchos hijos, una familia preciosa, y en el mismo día lo perdió todo, por la lucha, por la prueba, por la dificultad, por lo que se le vino encima. Porque Satanás pensó todo lo contrario. Que él tenía todas esas cualidades que Dios se las dijo. No me las estoy inventando yo. Dios se lo dijo a Satanás, las cualidades de Job. Y Satanás le dice, permíteme que lo toque y vas a ver si no te reniega, si no te falla. Va a dejar de ser el hombre perfecto. Va a dejar de ser el hombre recto, va a dejar de ser el hombre temeroso, va a dejar de ser el hombre apartado del mal, va a dejar de ser el hombre íntegro. Te permito que toques su cuerpo y todo lo que quieras humanamente, toda su vida, pero menos su alma. Gloria a Dios. Iglesia. Job, hermano y hermana, supo expresar esa palabra que tiene suficiente poder para hacer algo grande, algo nuevo en la vida de la iglesia. Job es aquel que pasó por tremendos padecimientos, que lo perdió todo, que sufrió en todo el sentido de la palabra, pero luego llegó a tener el doble de lo que había perdido. Oiga eso. A Job lo levantó una frase, una palabra, pero con cualidades en su vida. Esa palabra, mi amado hermano y hermana, yo sé que mi Redentor vive, dijo aquel hombre llamado Job. ¿Qué quiso dar a entender Job? ¿Qué quiso decir Job? Ese mismo hombre, Job, lo que quiso decir, lo único que yo sé es que el glorioso Dios de los cielos vive. Lo único que yo sé es que ese Dios de gloria es la potencia sobre toda potencia. Lo único que yo sé es que ese Dios que redime, ese Dios que salva, ese Dios que libra, es un poder de cambio. Lo que hoy estoy viviendo va a haber un cambio de un grado de 100. Lo que Job estaba diciendo, yo lo único que sé es que mi sanador vive, que mi libertador reina. Y yo lo único que sé es que Él es el todo para mi vida y para todo aquel que sea hallado perfecto, recto, temeroso, apartado del mal y con integridad en su vida. Y que lo que hoy estoy pasando va a haber un cambio total y rotundo, y Él sabrá multiplicar todo lo que yo he perdido. Eso lo quiso dar a entender y a decir con esa frase, con esa palabra. Yo lo único que sé es que mi Redentor vive, que mi rescatador, que mi Redentor lo obtuvo
tuvo todo para otros, para la vida de los seres humanos. Porque el Salmo 24 lo describe y Job lo sabía perfectamente. Y el Salmo 24 describe esa palabra donde dice que de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en él hay. Gloria a Dios, aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Job declaró que estaba lleno de tribulaciones, pero que en medio de esas tribulaciones tenía a un ayudador. Y es donde el Salmo 34, 19 lo describe. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. ¿Pero a quién va a librar Jehová? A una iglesia perfecta, a una iglesia recta, a una iglesia temerosa de Dios, a una iglesia apartada del mal, a una iglesia con integridad en su vida. Una iglesia con valores éticos, morales y cristianos en su vida. Una iglesia que su testimonio describa la rectitud de Dios, la perfección de Dios en su vida, la integridad de Dios en su vida. Gloria a Dios en esta noche. Iglesia, Job capítulo 2 verso 9. Se le acerca la esposa. Ya los amigos, los tres amigos de Job lo habían acusado de maldad. Ahora llega la esposa. Y oiga, Job 2:9. Aún retienes tu integridad, le dijo. Y cuando le dijo aún retienes tu integridad, le quiso decir, y aún te crees perfecto en la desgracia que estás. Se te está cayendo ese carne, se te ha podrido la carne. Esa rasquiña, eso, donde te rascas se te está cayendo ya, parte donde se te miran los huesos. Todavía te crees el hombre recto delante de Dios y lo has perdido todo. Todavía crees ser el hombre temeroso de Dios, el hombre apartado del mal. Gloria a Dios, iglesia. Lo remata y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Iglesia, la gloria sea para el Señor. Esa palabra, yo sé que mi Redentor vive. Fue a través de donde Job pudo ver la manifestación de la gloria divina de Dios, iglesia. Esas palabras que identificaron, que expresaron, yo sé que mi Redentor vive. Lo que Job exclamó, lo repito, lo único que yo sé es que mi glorioso Dios de los cielos existe y es un Dios de gloria y sobre toda gloria. Lo único que yo sé es que ese Dios
Dios al cual yo he sido íntegro, he sido perfecto, he sido apartado del mal, he sido el hombre, aleluya, que ha sabido ser íntegro, recto y perfecto, aleluya. Ese es mi Dios, aleluya, de potencia. Es la potencia del mundo, sobre todo el mundo y sobre toda gloria. Es la potencia en lo espiritual, en lo moral, en lo material, en lo económico, en lo familiar. No hay potencia sobre la faz de la tierra, ni por todo el mundo, que se pueda ser semejante a la potencia del Dios de la gloria. Oiga, qué valor más grande, iglesia amada. Es poder y cambio, aleluya. Lo que hoy estoy viendo negativo, en un abrir y cerrar de ojos, se puede convertir en afirmativo, aleluya, en positivo, porque ese es el Dios al cual yo he procurado que esas cualidades existan en mi vida. Qué bueno fuera ver a esa iglesia con esas 5 cualidades gloriosas. Dejaría de ser la iglesia de calamidad. Dejaría de ser la iglesia que da lástima. Dejaría de ser la iglesia que se terminaría la palabra, la expresión, no puedo, no tengo. Bendita sea la gloria del Señor en esta hermosa y maravillosa noche en la cual el Señor nos permite honrarle y glorificarle. Y esa palabra, yo sé que mi Redentor vive, llevó una vida, un acto de restauración a la vida de Job. Gloria a Dios. Para ir terminando, Job capítulo 42. Dice el capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Gloria a Dios. Leo el verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, oiga, ¿cuántas ovejas le dije yo que había tenido Job? 7,000 ovejas. Antes de caer en el problema, en la lucha, en la dificultad, había tenido 7,000 ovejas. Pero cuando Dios lo restaura, cuando Dios manifiesta su poder y su gloria en Job, cuando Dios hace ver y sentir su sobrenaturaleza sobre este mundo, para que lo viera y lo experimentara y lo sintiera Job y todos aquellos y todos nosotros que hoy podemos sentirlo, verlo, oírlo. Dice que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Había tenido 7,000 en la restauración, en la gloria manifestada de Dios. Le devuelve y le da 14,000 ovejas. ¿Cuántos camellos le dije que había tenido Job? 3,000 camellos. Ahora dice que Dios le dio 6,000 camellos. ¿Cuántas yuntas de bueyes le dije que había tenido? 500 yuntas de bueyes. Ahora dice que Dios le dio 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántos burros o burras dice que tuvo
Tuvo, dice, tenía en el momento de caer, hermano y hermana, aleluya, 500 asnas. Y dice que le devolvió y tuvo 1000. Oiga, esa es la gloria manifestada de Dios. No puede la iglesia, el hombre y la mujer, decir llevo 10, 14 años y viviendo en la misma desgracia espiritual, moral, física, material, económica y familiar. No puede ser posible. El problema es que la iglesia, el hombre y la mujer, perdió las cualidades para ver la manifestación de la gloria divina de Dios, para ver la manifestación de lo sobrenatural de Dios, aleluya. Y por eso lleva 10, 14, 15 y quizás se va a morir en esa calamidad de vida. Aleluya. Y dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas, los hijos de Job en toda la tierra. Después de eso, dice que Job vivió 140 años. Y vio a los hijos de sus hijos y hasta la 4ª generación. Y murió Job ya viejo, pero lleno de días. Murió robusto, murió con vigor, con acción, con entusiasmo. No como la iglesia que hoy estamos viendo. En todas las edades. Jóvenes de 15 años. Jóvenes de 19 años. Adultos de 23, 24 años. Gente de 30 años ya no aguantan ni con la carta de venta. Caminan peor que una tortuga para la iglesia. Caminan, sus acciones son peor que la acción de una tortuga. Aleluya. Lleno de ánimo, lleno de valor, lleno de la gloria divina de Dios. Ya deje de ser la iglesia despeinada. Deje de ser la iglesia en harapos. Deje de ser la iglesia en chirajos, en chilangos. Seamos la iglesia llena de vigor, no importando nuestras edades. Yo sufrí un problema de un susto muy grande. Y de eso me despertó una diabetes en mi cuerpo. Y fui diagnosticado. Pero oiga, iglesia, con 56 años de vida, me siento ser la iglesia con acción, con ánimo. La iglesia que no nos detenga nada ni nadie. Si estoy en el problema, solamente alabo. Si estoy en la tristeza, solamente alabo. Si estoy en el problema, solamente glorifico. Eso es lo que la iglesia tiene que ser. Que miremos lo sobrenatural de Dios. Que no vivamos de cuentos de hadas. Y como dice el dicho guatemalteco, que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Viva la experiencia, vivamos viendo la gloria divina de Dios, lo sobrenatural de Dios con existencia. En todo el sentido de la palabra. Job lo perdió todo, le fue devuelto todo. Tuvo una mejor vida, una mejor piel. Todo le fue multiplicado. Qué fácil es decir, yo sé que mi Redentor vive. Pero iglesia, debemos de decirlo siendo la iglesia perfecta, siendo la iglesia recta, siendo la iglesia temerosa de Dios. Es tiempo que la iglesia se corte unas cuantas cuartas o metros de lengua espiritual
Y deje de ser la iglesia chismosa, la iglesia que anda hablando lo que no le importa, poniendo en mal al pastor, al diácono, a la diaconisa y a todo mundo que se le pone enfrente. La iglesia apartada del mal, la iglesia con integridad de Dios y la iglesia con esas cualidades va a ser la nueva iglesia sobre la faz de la tierra. Esa iglesia que Dios estableció, esa iglesia que Dios fundó, donde usted mira desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. A esa iglesia que Jesús le dijo, no se vayan todavía, no se vayan ni para Samaria, ni para Galilea, ni para ninguna parte. Quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban el poder, hasta que reciban lo sobrenatural de Dios, porque yo quiero que ustedes sean una iglesia que testifique, una iglesia de testimonio, una iglesia que se manifieste lo sobrenatural en usted, para que la gente vea mi sobrenaturaleza y a través de ello se glorifique mi nombre en toda vida. Aleluya. Glorificado sea Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que debe de existir. Que cuando diga yo sé que mi Redentor vive. Que cuando la iglesia a través de esa expresión esté diciendo, yo sé que tengo a un Dios glorioso, a un Dios de potencia, a un Dios de poder, a un Dios de cambio, a un Dios que es el sanador divino, a un Dios que es el todo para nuestra vida. Entonces seremos la iglesia que Dios quiere mirar sobre la faz de la tierra y por todo el mundo. Se terminarán los ay sin H, los ay de dolor, de angustia, de desesperación sin H, se terminarán y empezarán a surgir, a existir los hay con H, los hay de existencia, los hay de haber. Tengo en lo económico, en lo espiritual, en lo moral, en lo material. En lo espiritual tengo fuerza para seguir hacia adelante. Tengo para sacar adelante la obra de Dios. En lo material, en lo económico, tengo esa moral alta para decirle al diablo, aleluya, que mi moral está alta, alta, muy alta, y que no voy a agachar la cabeza por nada del mundo. Eso es lo que la iglesia va a recibir. Pero la iglesia tiene que tener las 5 cualidades que tuvo Job. De lo contrario, si la iglesia, él o ella, va a querer seguir viviendo sin estas cualidades, bye bye, que le vaya bien. Pero yo no quiero acompañarle en ese caminar. Yo quiero acompañar a los que están tratando de ir tras la perfección, a los que están tratando de ser rectos, a los que están tratando de ser temerosos, a los que están tratando de ser apartados y ser íntegros. Porque dice el dicho que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y una palabra del sabio Salomón dice claramente que las moscas muertas hacen heder el buen perfume del perfumista. ¿Quiere seguir usted sin esas cualidades, iglesia? Que le vaya bien. Pero recuerde que en el transcurso del camino siempre va a existir la palabra no hay, no tengo, no puedo. Nunca va a poder ver la gloria de Dios manifestada. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Para usted, de la Iglesia Redimido en Santa Fe, soy su pastor. Como pastor espero que para todos aquellos particulares a la congregación que está a mi cargo, esta palabra, aunque quizás un poco tosca,
aunque quizás un poco fuerte, no faltándole respeto a nadie. Que esta palabra sea de bendición y de edificación para todos los lugares donde va a ser escuchada. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos vemos el sábado y domingo, Dios mediante. Bendiciones a los pastores, al pastor Julito en Escuintla, pastor Camil, su familia en Poaquil, al pastor Belarmino allá en el Tejar Chimaltenango, a todos los pastores allá en Costa Rica, a sierva Mireya, al pastor Pedro, al pastor de Costepájaro, Adolfito, a toda la congregación de aquellos lugares. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a todos, Dios nos guarde, sigamos adelante.